Prepárate para una inmersión, bueno, más bien un clavado en el mundo de la narrativa. Un clavado. Me gusta. Hoy vamos a explorar cómo la perspectiva desde la que se cuenta una historia puede influir en cómo entendemos temas complicados. Complicado, sí. Como la violencia doméstica. Exacto. Y para eso tenemos dos fuentes súper interesantes. Bueno, a ver. Fragmentos de una narrativa, bueno, es ficción, titulada Autodestrucción, un acto de liberación. Interesante. Y también un texto sobre técnicas de escritura, Ajá. que se centra en la elección del narrador. Entiendo. Lo que me fascina es que, bueno, vamos a ver cómo la teoría cobra vida, ¿no? Claro. Ver la teoría en acción. En una historia que te atrapa desde la primera línea. Eso es lo que buscamos todos. Totalmente. Empecemos por autodestrucción. Venga. La historia nos presenta a una narradora anónima, atrapada en un matrimonio abusivo con Ramiro. Uy, de mal rollo. La crudeza de su voz, o sea, te impacta. Desde el principio, ya desde el título, ¿no? Autodestrucción, un acto de liberación. Es que el título ya te da una pista Totalmente. de la complejidad. La narración, bueno, nos lleva a través de una serie de eventos clave. La infidelidad de Ramiro, Vaya. el abuso que está en aumento, el acto de autolesión de la narradora, Autolesión. como un reflejo distorsionado de la violencia, ¿no? No entiendo. Su llamada a la policía ¿Mm? y la llegada de la ayuda. Vaya. La historia, o sea, está contada completamente desde su punto de vista, Claro. lo que nos deja con la intriga de las motivaciones de los demás. Es verdad. Solo vemos su perspectiva. ¿No crees? Sin duda. Es muy efectivo para meternos en la mente de la protagonista. Claro. Y vivirlo todo con ella. Y esto conecta con lo que se explica en el texto, Ah, sí. en el texto sobre técnicas de escritura. Ya. Se habla de la inmediatez, la conexión emocional. Que se consigue con la narración en primera persona, Sí, pero también de sus limitaciones. claro, no todo es perfecto. Claro. Una de las limitaciones, y esto siempre genera debate, es la fiabilidad del narrador. Es verdad. ¿Podemos confiar en lo que nos cuenta? Totalmente. ¿Su versión es real o está distorsionada por el trauma? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que me ronda la cabeza. Ya, Desde que empecé a leer la historia, claro. la narradora admite que nunca se enfrentó a Ramiro por el abuso, Interesante. lo que sugiere un posible patrón de represión y negación. Es un detalle muy significativo. Sí, Nos hace pensar. totalmente. Si su silencio ha influido en cómo ve la situación. Es que es como si la historia te invitara a ir más allá, ¿no? Claro. A cuestionar lo que se nos presenta. A buscar tus propias respuestas. Totalmente. Y aquí es donde la elección del narrador se vuelve crucial. Sin duda. ¿Cómo cambiaría la historia si se contara desde la perspectiva de Ramiro? Desde el otro lado. O incluso desde la perspectiva de un observador externo. Un punto de vista neutral. Exacto. El texto sobre técnicas de escritura también menciona la narración en tercera persona. Ah, sí. ¿Qué ventajas e inconvenientes podría tener aplicar esta perspectiva a la historia de autodestrucción? Buena pregunta. La narración en tercera persona nos daría una visión más amplia. Claro. Podríamos conocer los pensamientos de otros personajes, Ya. tener un contexto más completo. Sería interesante ver cómo se desarrollarían las escenas desde la perspectiva de Ramiro, por ejemplo. Ya te digo. Cambiaría nuestra percepción de la situación. Sentiríamos empatía hacia él. Es una posibilidad. Pero cuidado, también podríamos perder esa intensidad emocional, Claro, esa conexión directa con la protagonista. es verdad. A pesar de las posibles limitaciones, la elección de la autora de contar autodestrucción desde el punto de vista de la narradora es muy poderosa. Totalmente de acuerdo. Los obliga a confrontar la realidad de la violencia doméstica y el impacto psicológico, ¿no? Que tienen las víctimas. Es una historia que te marca. Sin duda. Te hace sentir la rabia, el miedo de la protagonista. Totalmente. Es una experiencia lectora intensa. Muy intensa. Y si pensamos en la narradora, bueno, más allá de si su relato es totalmente fiable o no, hay algo que me parece crucial. ¿A qué te refieres? A pesar de la violencia, del dolor, ella decide tomar el control de su propia historia. Ya, Su acto de autolesión, aunque extremo, se convierte en un catalizador claro. para romper el silencio Sí, y buscar ayuda. es cierto. En lugar de seguir, soportando el abuso en silencio, ella elige actuar. Totalmente. Su llamada al 104, Ajá. acusando a Ramiro de intento de asesinato. Uf, Es una declaración de intenciones. exactamente. Es como si dijera, hasta allá. Sí.
voy a contar mi verdad Claro. y a luchar por mi libertad. Totalmente. Construye su propia versión de los hechos Sí. y decide tomar las riendas. Me parece un acto de empoderamiento a través de la narración. Sin duda. Aunque su relato pueda estar influenciado por el trauma, es su verdad Claro. y la utiliza para romper el ciclo de abuso. Exacto. Yeah. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el poder de la voz, Yeah. especialmente para las víctimas de violencia. Es verdad. La posibilidad de contar su historia desde su perspectiva Sí, puede ser un paso crucial. totalmente de acuerdo. De hecho, el texto sobre técnicas de escritura que estamos analizando también destaca la importancia de la voz Claro. para crear un personaje memorable. Por supuesto. Ya. En la narración en primera persona, la voz del narrador es fundamental Ya, para conectar con el lector. totalmente. Debe ser auténtica, convincente, reflejar la personalidad, las experiencias del personaje. Y en Autodestrucción, la voz de la narradora cumple con creces. Totalmente de acuerdo. Es una voz cruda, Sí. visceral, Uf. llena de dolor y rabia contenida. Te atrapa, sí. Logra transmitir la intensidad Sí, y nos permite comprender el impacto psicológico. totalmente. Es una voz que te mantiene en vilo hasta el final. Sí. Consigue generar empatía. Ya. Te invita a reflexionar. Hablando de la complejidad de las relaciones, Sí. ¿cómo crees que cambiaría la historia si pudiéramos escuchar la voz de Ramiro? Sería fascinante, ¿verdad? Podríamos acceder a sus motivaciones, Claro. a sus justificaciones, su versión. Su versión de la historia. Quizás descubriríamos que él también es víctima Ya. de sus propias circunstancias, Claro. de patrones de comportamiento, de traumas del pasado. O tal vez confirmaríamos que es un manipulador y un agresor sin remordimientos. Exacto. La inclusión de su voz podría enriquecer la historia, Sí, aportando nuevas capas de complejidad, totalmente. desafiando nuestras percepciones. En el texto se mencionan algunos de los desafíos de la narración en primera persona. Ajá. Uno de ellos es el riesgo de caer en la melodramaticidad o en la exageración de las emociones. Claro. ¿Crees que Autodestrucción cae en esa trampa? No lo creo. La historia es intensa, emotiva, sí, pero la autora logra mantener un equilibrio entre la crudeza y la verosimilitud. Claro. La voz de la narradora, aunque llena de dolor, Sí, no busca la compasión del lector, sino la comprensión. comparto tu opinión. La historia no busca victimizar, sino mostrar su lucha interna, Claro. su proceso de autodestrucción Exacto. y liberación. Y es precisamente en ese proceso Sí, donde la elección de la perspectiva se vuelve crucial. claro. Al permitir que la narradora cuente su historia, Sí, la autora le otorga agencia y poder. es una forma de reivindicar la voz de las víctimas, Sin duda. darles un espacio Sí. para expresar su dolor, su rabia. Su proceso de sanación. Y también es una invitación al lector, claro, a cuestionar sus propias percepciones, Sobre la violencia doméstica. a mirar más allá de los estereotipos y a comprender la complejidad de las relaciones. Sin duda. Autodestrucción. Un acto de liberación nos confronta con una realidad incómoda Totalmente. a través de una narración poderosa Sí. y conmovedora. Nos invita a reflexionar. Los invito a reflexionar Bien. sobre el poder de la voz, la importancia de la perspectiva Exacto. y la complejidad de las relaciones humanas. Y nos recuerda que la literatura puede ser un espacio Sí, para explorar temas difíciles, claro. generar empatía Ya. y promover la comprensión de la condición humana. Y volviendo al texto, bueno, al texto sobre técnicas de escritura, mencionaba la importancia de evitar que el narrador en primera persona acceda a los pensamientos de otros personajes. Claro, claro. Porque eso rompería la ilusión Exacto. de la perspectiva limitada. En Autodestrucción, la autora respeta esta regla. Sí. Nos mantiene en la mente de la narradora. Lo que nos lleva a otro punto interesante del texto, ¿Cuál? la distancia temporal. Ah, La narradora nos cuenta eventos del pasado, como el inicio de la infidelidad de Ramiro o las agresiones previas. es cierto. Y esa distancia temporal, bueno, puede crear un efecto particular. Claro, Por un lado, permite a la narradora reflexionar sobre su experiencia, sí. analizar sus propias acciones, sus emociones con más perspectiva. Pero por otro lado, Claro. también puede generar cierta incertidumbre, ¿no? Ya. Es su recuerdo totalmente fiable. Esa es la pregunta. Ha reconstruido los hechos de forma objetiva. Pero Oh. su memoria está teñida por el dolor
por el trauma. Es una pregunta que queda ahí flotando, Sí, invitándonos a cuestionar la veracidad del relato. Totalmente, Y esto, a su vez, nos lleva a la figura del narrador no fiable, claro. un recurso literario que puede generar mucha intriga Mucha atención. en la historia. ¿Podríamos considerar a la narradora de autodestrucción como un narrador no fiable? Es una posibilidad. Su estado emocional, el trauma, la represión de sus emociones, claro. todos esos factores podrían influir En su percepción. en su percepción de la realidad. Y recordemos que nunca se enfrentó A Ramiro. Es verdad. por el abuso, lo que podría indicar, pues, un patrón de negación. O de minimización de la situación. Exacto, aunque no hay indicios claros de que ella esté mintiendo, bueno, deliberadamente, Claro. su versión de los hechos puede estar distorsionada Por su propia experiencia. por su experiencia subjetiva, Claro. lo que hace que la historia sea aún más fascinante, ¿no? Sin duda. Nos obliga a leer entre líneas, A cuestionar. a cuestionar lo que se nos cuenta y a construir nuestra propia interpretación. Y este es uno de los grandes poderes de la literatura. Totalmente. Invitarnos a reflexionar, a cuestionar nuestras propias ideas Claro. y adentrarnos en la complejidad de la mente humana. Hablando de complejidad, el texto también menciona las ventajas de la narración en tercera persona. Sí. ¿Cómo crees que autodestrucción podría cambiar si se contara desde esta perspectiva? Es difícil de decir, pero sin duda ofrecería una visión más panorámica. Podríamos acceder a los pensamientos de otros personajes, Ya. como Ramiro, la amante, los policías, el personal médico, Tendríamos una visión más completa del contexto. del contexto, Ujú, de las circunstancias. exacto. Quizás comprenderíamos mejor las motivaciones de Ramiro Sí, o la reacción de la sociedad ante la violencia. claro. Pero al mismo tiempo perderíamos la inmediatez, Sí. la conexión emocional, esa conexión directa con la narradora. La historia se volvería más distante, Más fría, menos visceral. es una decisión difícil, ¿no? Uf, sí. Para un autor, elegir entre la profundidad emocional de la primera persona Ya. y la amplitud de la tercera persona. En el caso de autodestrucción, creo que la elección de la narración en primera persona fue la acertada. Estoy de acuerdo. Yeah. La historia impacta precisamente por la crudeza de la voz de la narradora, Sí, por la inmersión en su mundo interior, en su dolor. en su dolor y su proceso de liberación. Nos deja con una reflexión profunda sobre la violencia, sobre el poder de la voz, Sobre la importancia de la perspectiva narrativa. para comprender la complejidad de la condición humana. Y nos recuerda que la literatura puede ser una herramienta poderosa Totalmente. para generar empatía, cuestionar nuestras ideas. Y abrirnos a nuevas formas de comprender el mundo. Totalmente. Y con esta última idea, bueno, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de la narrativa Ha sido un placer. y en la historia de autodestrucción. Ha sido un placer compartir este análisis contigo y espero que haya resultado tan enriquecedor para nuestros oyentes como para nosotros. Igualmente, ha sido una conversación muy estimulante y como siempre la invitación queda abierta a seguir explorando las infinitas posibilidades que ofrece la narrativa.